La crucifixión de Bartolomé Esteban Murillo. Estudio preparatorio para la obra monumental del Museo del Prado, alrededor de 1668 a 1670. La pintura representada pertenece a la fase madura de la producción artística de Bartolomé Esteban Murillo y se configura como un estudio preparatorio para la Gran Crucifixión, hoy conservada en el Museo Nacional del Prado de Madrid. Esta obra de pequeñas dimensiones, precisamente 44,4 por 33,5 centímetros, ejecutada al óleo sobre lienzo y enmarcada en madera dorada, representa un momento fundamental en el proceso creativo del artista sevillano, datable entre 1668 y 1670, es decir, inmediatamente precedente a la realización de la obra monumental, de 200 por 136 centímetros, que se completará entre 1670 y 1672. La obra del Museo Soumaya se inserta en un proyecto más amplio de experimentación compositiva que Murillo condujo sobre el tema de la crucifixión en los últimos años de su actividad. Junto a esta versión mexicana, existe otra pequeña variante, conservada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, datada alrededor de 1675, que testimonia el interés persistente del artista por este tema iconográfico. Sin embargo, mientras la versión neoyorquina presenta características de réplica o recuerdo posterior a la obra principal, la del Soumaya mantiene la frescura y la inmediatez propias del estudio preparatorio, elemento que la hace particularmente valiosa para comprender el método de trabajo murilesco. Análisis iconográfico. La composición se articula según un esquema piramidal clásico, con el cuerpo de Cristo, que ocupa el centro absoluto de la escena. El fondo atmosférico, caracterizado por un cielo nuboso y dramático, atravesado por una luz lunar, crea una ambientación nocturna que acentúa la dramaticidad del momento representado. Esta elección de la iluminación crepuscular, con el sol ya puesto más allá del horizonte, confiere a toda la composición un tono meditativo y contemplativo, invitando al espectador a una reflexión íntima sobre el sacrificio divino. El cuerpo del Cristo crucificado emerge de la oscuridad, gracias a una sabia orquestación lumínica que modela los volúmenes y evidencia la tensión muscular. La pose, con la cabeza inclinada hacia la derecha y el torso ligeramente rotado, retoma modelos iconográficos consolidados en la tradición barroca, pero lo reinterpreta con aquella sensibilidad naturalista y aquella dulzura expresiva que distinguen el estilo maduro de Murillo. El paño de pureza blanco, animado por pliegues suaves y vaporosos, constituye un elemento de contraste cromático y simbólico, aludiendo a la pureza del sacrificio. A los pies de la cruz, parcialmente oculta en la sombra, aparece una calavera humana, identificable con la de Adán, según la tradición que sitúa el Gólgota en el lugar de la sepultura del progenitor. Este elemento iconográfico, lejos de ser un mero atributo decorativo, instaura una precisa relación teológica entre el pecado original y la redención operada a través del sacrificio de Cristo, según la tipología paulina del Adán viejo y del Adán nuevo. La presencia de la calavera transforma así la composición en una meditación visual sobre el tema de la muerte y la resurrección, confiriendo a la imagen una profundidad especulativa que trasciende la pura representación narrativa. La inscripción INRI, colocada en la cima de la cruz dentro de una tablilla leñosa, retoma fielmente el texto evangélico de la acusación puesta por Pilato. Su presencia, además del valor documental, introduce un elemento textual que ancla la imagen a la narración evangélica, haciendo de esta crucifixión no una representación devocional genérica, sino el testimonio de un evento histórico preciso y circunstanciado. Caracteres estilísticos e influencias. Desde el punto de vista estilístico, esta obra testimonia la plena madurez del lenguaje pictórico murilesco, caracterizado por aquella técnica vaporosa que distingue su producción tardía. Las veladuras delicadas y los claroscuros suaves crean una atmósfera de recogimiento místico, lejana tanto de la dramaticidad tenebrosa del primer barroco como del heroísmo monumental de la pintura de historia contemporánea. La pincelada, suave y fluida, construye las formas a través de pasajes tonales graduales, evitando contrastes netos y privilegiando una modulación continua de la luz. Ha sido relevada por los estudiosos la influencia de los grabados de Anton van Dyck sobre esta fase de la producción murillesca. En particular,
la composición y la impostación lumínica parecen derivar de modelos flamencos que Murillo tuvo ocasión de estudiar gracias al papel central que Sevilla desempeñaba en los tráficos comerciales entre Europa y las Américas. La presencia en la ciudad andaluza de numerosas obras nórdicas permitió al artista confrontarse con tradiciones figurativas diversas de la castellana, enriqueciendo su propio vocabulario expresivo con sugestiones internacionales. Un elemento particularmente significativo de esta obra es la elección del cielo completamente oscurecido, una solución iconográfica que representa una innovación distintiva de la pintura barroca respecto a los siglos precedentes. Los primeros cielos negros aparecen en la pintura manierista, pero es en el 600 cuando esta opción se convierte en una característica recurrente de las representaciones de la crucifixión. La elección encuentra un fundamento evangélico en el episodio narrado por Mateo, según el cual, en el momento de la muerte de Cristo, se verificó un oscurecimiento del cielo desde la hora sexta hasta la nona. Sin embargo, el arte medieval y renacentista había interpretado este elemento de modo prevalentemente simbólico, recurriendo a cielos dorados, azules estrellados con representaciones del sol y la luna, o incluyendo personificaciones llorosas de los astros. La revolución barroca, desarrollada a partir del tenebrismo caravallesco, transforma radicalmente esta tradición. La oscuridad se convierte en elemento dominante de la composición, con contrastes violentos entre luz y oscuridad, que producen un efecto dramático asimilable al de un reflector teatral. En el 600 español, donde operaban pintores como Ribalta, Ribera y Murillo, el tenebrismo encontró terreno particularmente fértil. El fondo negro impenetrable no responde, por tanto, solamente a una exigencia de fidelidad al relato evangélico, sino que constituye una precisa elección retórica contrarreformista. La oscuridad absoluta aísla la figura de Cristo, concentra la mirada del espectador, intensifica el impacto emotivo de la escena y transforma la pintura en eficaz instrumento de meditación dramática sobre el misterio de la pasión. En este sentido, el cielo negro murilesco no es un simple elemento atmosférico, sino un dispositivo teológico visual que orienta la respuesta devocional del observador hacia una contemplación intensa y recogida del sacrificio redentor. A pesar de las dimensiones reducidas, la obra manifiesta aquella calidad ejecutiva y aquella atención al detalle que hacen de Murillo no solo un excelente pintor de grandes retablos, sino también un refinado intérprete de la pintura de caballete de tema devocional. La intimidad de la escala reducida favorece una relación directa y personal con el observador, transformando la imagen en un instrumento de meditación privada más que en objeto de devoción pública. Procedencia y ubicación museística. La historia coleccionística de esta pintura presenta algunos momentos documentados con certeza. La obra perteneció al banquero y coleccionista Alejandro María Aguado, marqués de las Marismas del Guadalquivir, figura destacada en el panorama del coleccionismo europeo decimonónico. A su muerte, la pintura pasó en herencia a Carmen Aguado, quien la conservó hasta 1911. Posteriormente, la obra transitó a través de diversas colecciones privadas, que permanecieron anónimas, hasta su ingreso, aproximadamente un siglo más tarde, en el prestigioso acervo del Museo Soumaya de Ciudad de México. El Museo Soumaya, fundado por el empresario Carlos Slim e intitulado a la memoria de su esposa Soumaya Domit, alberga una de las más importantes colecciones de maestros españoles del 600 presentes en América Latina. Junto a obras de El Greco, Zurbarán y otros artistas de la escuela sevillana, esta crucifixión de Murillo ocupa un lugar destacado en el itinerario expositivo dedicado a los antiguos maestros europeos. La obra ha sido sometida a intervenciones de restauración conservativa que han permitido preservar los delicados tonos cromáticos originales y la luminosidad característica de la técnica murillesca, garantizando su fruición a las generaciones futuras. La presencia de este estudio preparatorio en una colección mexicana asume un significado particular si se considera en el contexto de las relaciones históricas entre España y sus colonias americanas. Sevilla, ciudad natal de Murillo, fue durante siglos el principal puerto de conexión con el Nuevo Mundo, y numerosas obras del artista alcanzaron los territorios de ultramar ya en el siglo XVII. Aunque esta pintura específica llegó a México solo en época contemporánea, su ubicación actual refuerza, idealmente,
aquel vínculo cultural que unía la metrópoli andaluza con las tierras americanas, testimoniando la persistente fortuna crítica de Murillo en el ámbito del coleccionismo internacional. Consideraciones conclusivas. La crucifixión del Museo Soumaya constituye un documento de excepcional valor para la comprensión del proceso creativo de Bartolomé Esteban Murillo. En cuanto estudio preparatorio para la obra monumental del Prado, permite seguir la elaboración compositiva y el refinamiento de las soluciones formales que caracterizarán la versión definitiva. Al mismo tiempo, la calidad ejecutiva alcanzada ya en esta fase preliminar testimonia el dominio técnico y la madurez expresiva del artista, capaz de condensar en dimensiones reducidas toda la potencia evocativa del tema representado. La obra se inserta, además, en el contexto más amplio de la espiritualidad contrarreformada española, de la cual Murillo fue uno de los intérpretes más sensibles y convincentes. Su capacidad de conjugar naturalismo descriptivo e intensidad emotiva, realismo anatómico y transfiguración mística, hizo de sus crucifixiones modelos de referencia para la devoción católica de su tiempo, ejerciendo una influencia duradera sobre la pintura religiosa europea y americana. Esta pequeña obra maestra, conservada en Ciudad de México, constituye un testimonio elocuente de ello, invitando a uno y al espectador contemporáneo a aquella meditación sobre el misterio de la pasión, que fue el propósito originario de su autor.